Nos encontramos con el profesor Wilfredo Gordillo. Gordillo Briceño, que nos va a brindar cierta información sobre el tema de obligaciones. Bien, con mucho gusto, chicos, procederé a contestar las preguntas que ustedes crean pertinentes realizar. Profesor, queremos saber qué son los documentos de fecha cierta. Bien, los documentos de fecha cierta son aquellos documentos que no dejan duda con respecto a la fecha en que fueron otorgados o celebrados. Los documentos de fecha cierta dejan constancia de la fecha de celebración de un acto jurídico. ¿Para qué sirve? Tienen vital importancia en el tema de las controversias, sobre todo en las controversias judiciales, porque a través de los documentos de fecha cierta, según nuestra legislación, se puede determinar a qué persona se le debe otorgar un determinado título. Por ejemplo, si tuviéramos el caso de dos personas que están en un juicio, una controversia, disputándose la titularidad de un bien inmueble que fue vendido por una misma persona a ambas, entonces, según nuestra ley, va a primar, o sea, la ley le va a otorgar la titularidad del predio a aquel que tiene mejor documento, o sea, que tiene documento de fecha cierta. Puede ser que una persona tenga una escritura pública, es decir, que el vendedor le transfirió el bien a través de una escritura pública que no se logró escribir por diferentes razones. Y a su vez, a la otra persona a la cual también le vendió el bien, solamente se lo ha vendido por un documento privado, en la cual no hubo intervención notarial. Indudablemente que si equiparamos y si ponemos en competencia ambos documentos, uno que es una escritura pública y uno que es un documento simple, con solamente firmado, el documento de fecha cierta va a ser aquel en el cual ha intervenido el notario, porque no deja dudas ninguna de que ese documento ha sido celebrado ante una persona que da fe pública de los actos. Entonces, ese documento va a primar sobre el documento privado y por lo tanto, la titularidad del bien, la ley se lo va a otorgar a aquella persona que tiene una escritura pública. Para eso sirve el documento de fecha cierta. Ya, profesor, ahora como segunda pregunta tenemos ¿qué son y para qué sirven las medidas cautelares? Bien, las medidas cautelares tienen la finalidad única y exclusiva de garantizar el pago de una obligación a través de un proceso que se va a dar más adelante. Como su nombre lo indica, cautelar significa asegurar, o sea, me adelanto a algo, de manera tal que nuestra legislación permite que nosotros podamos trabar o interponer medidas cautelares antes del proceso en el cual se va a determinar o se va a dilucidar la obligación que estuviera pendiente de cumplirse o de pagarse, ¿no? Según sea una obligación de dar, hacer o de no hacer. Mucho se estila, por ejemplo, en el tema de las deudas, ¿no? Cuando una persona le debe dinero a otra, aquella persona que es la acreedora lo que hace es, para asegurar el pago de la obligación, es afectar los bienes del deudor. Puede hacerlo a través de un embargo en forma de inscripción, por ejemplo, embargando un terreno, una casa, una propiedad, una chacra, o puede también embargar bienes muebles en forma de secuestro, es decir, el retiro de bienes que son llevados a un depósito, son bienes muebles, para que en el caso de que en el proceso principal se determine que el acreedor efectivamente tiene la razón y que le corresponde que se le pague, y si el deudor lo cumple, entonces los bienes se rematan en un acto que se llama la subasta pública o remate público, y que con el producto de esa venta, el acreedor se hace pago de la deuda. Entonces tiene esa finalidad, solamente asegurar el cumplimiento de una obligación. Muchas gracias, profesor. Ahora pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué entiende usted por tercería según el artículo 533? Ya, según el artículo 533 de nuestro Código Procesal Civil, la tercería preferente de dominio, bueno, les comento, en nuestra legislación hay dos tipos de tercerías. La tercería preferente de dominio y tercería preferente, o también de propiedad, que se llama así, propiedad, dominio es lo mismo, y hay una tercería preferente de pago, ¿correcto? En el caso de la tercería preferente de propiedad o de dominio, lo que se busca es que un tercero que no es parte de un proceso judicial ya iniciado entre un acreedor y un deudor, ingrese al proceso en calidad de tercerista. ¿Para qué? Para pedir la desafectación de bienes que han sido indebidamente embargados, porque no son de propiedad del deudor. Entonces, la finalidad de la tercería preferente de propiedad o de dominio es esa: desafectar bienes que han sido indebidamente embargados, para lo cual el tercerista tendrá que acreditar que esos bienes le pertenecen. ¿Cómo lo acredita? Con los documentos correspondientes, factura, boletas de venta, todo aquel documento que crea certeza en el juez de que esos bienes no le corresponden al deudor y que han sido indebidamente embargados. Y por lo tanto, a través de la tercería hay que devolvérselos
a esta persona que ha interpuesto la tercería. La otra es la tercería preferente de pago. Como su nombre lo indica, a través de la tercería preferente de pago lo que se busca es que el tercerista, ¿no?, ingresa al proceso con la finalidad de que le paguen primero con respecto, o sea, le paguen antes o en prelación con respecto a un acreedor que ya está inmerso en un proceso judicial. Entonces, si se demuestra fehacientemente de que este tercerista tiene preferencia a que se le pague con el producto del remate de los bienes, indudablemente que el juez le va a dar la prioridad y él va a cobrar primero que el acreedor que ha interpuesto el juicio de obligación de dar suma de dinero. Ya, profesor. La siguiente pregunta sería, ¿de qué trata la suspensión de medida cautelar sin tercería? Ya, la suspensión de medida cautelar sin tercería. Hay situaciones en las cuales no es necesario interponer la tercería porque existe un documento fehaciente, un documento de fecha cierta, por ejemplo una escritura pública, ¿no? Si estamos hablando de un proceso cautelar sin tercería, la suspensión de un proceso cautelar sin tercería significa que sin necesidad de que un tercerista intervenga a través de una tercería preferente, con el documento que presenta, ¿no?, acredite fehacientemente de que es el dueño del bien que se ha afectado y que por lo tanto no corresponde que continúe el proceso. Se suspende el proceso hasta que el juez determine fehacientemente que efectivamente no es la persona a la cual se le debe ejecutar el bien. Pues este tercerista acredita que ese bien le pertenece, no queda ninguna duda, sin necesidad que interponga una tercería. Pero la ley, cautelando el interés de este tercerista, de este posible tercerista, lo que le dice es lo siguiente en esa misma norma. Le dice que si no funcionase, si no crease convicción el pedido de suspender el proceso sin tercería, el señor podrá interponer la tercería correspondiente para acreditarlo fehacientemente en el proceso. Bueno, profesor, como última pregunta tendríamos, ¿cuál es el efecto de la tercería de la propiedad según el artículo 536 del Código Procesal Civil? Ya. Y el efecto de la tercería de propiedad es suspender el proceso del remate de los bienes hasta que el juez dilucide si la tercería es procedente, es fundada. Si la tercería es declarada fundada, entonces ya no se va a llevar a cabo el remate de los bienes. Más bien estos van a ser devueltos a esta persona que interpuso la tercería. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchísimas gracias por los conocimientos brindados. No, un gusto. Cuando ustedes deseen, estoy acá para servirles.